Gloria a Dios. Vamos, en este momento, hermanos, leer la palabra de Dios en el libro de San Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 1 al versículo 8. Evangelio de San Lucas, versículo 1 al versículo 8. Nos dice lo siguiente. Levantémonos y leemos la palabra de Dios. Nos dice lo siguiente. Aconteceu que estava Jesus orando em um lugar, e quando terminou, um de seus discípulos lhe dijo: Senhor, ensina-nos a orar, como também Juan ensinou a seus discípulos. Ele les dijo: Quando oreis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos-lo hoy, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos también a los que nos deben. Y no nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoite y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante de él? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: No me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesites. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído. Tu palabra, Señor, bendice nuestra vida, nuestros corazones. Bendice tu pueblo aquí en esta oportunidad, Señor. Llénanos con tu santa presencia. Sigue guiando a cada uno de nosotros. Hoy te pido por la congregación en esta tarde. Te pido por todos aquellos que aquí están. Te pido, Señor, por todos los que han venido con una necesidad de una palabra tuya, Señor. Aquí estamos para recibir. En nombre de Jesús. Tú conoces la necesidad de cada uno, Señor. Tú conoces nuestras vidas. Sana a los que están enfermos. Dai aliento, Señor, los que no tienen. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Podemos sentar. Muchísimas gracias. En este episodio, hermanos, este texto que hemos leído, aquí tenemos una parte muy importante de las enseñanzas de Jesús. Y Jesús estaba con sus discípulos reunidos, orando. Los discípulos observaban Jesús orando. Ellos veían la oración del maestro y querían orar como su maestro. Lo que nos llama la atención aquí en este texto es que ellos pidieron a Jesús: Señor, enséñanos a orar, así como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Se acuerdan que Juan fue el que vino preparar el camino para el Señor? Juan vino antes de Jesús, Juan el Bautista. Juan fue el último profeta del período de la ley. Y también la ley terminó en Juan. O sea, de Juan para acá no más ley. El propio Jesús dijo: la ley y los profetas duraron hasta Juan. De ahí por delante se predica el reino de Dios. Juan
vino a preparar el camino del Señor. Y vino proclamando un mensaje de arrepentimiento, que la gente tendría que arrepentirse de sus pecados y serem bautizados. El bautismo de Juan era solamente un bautismo de señal de convertimiento, de que ahora estaba empezando un nuevo período en la humanidad, un nuevo período en la historia de la humanidad, porque el Mesías estaba viniendo. Y Juan vino para preparar este camino, para preparar el camino del Señor. Normal, cuando los reyes van a una parte, cuando venían los reyes a un lugar, primero venían los batedores, o los batedores se llama, venía los que, toda una logística bien preparada para preparar el camino de los reyes. Cuando los reyes llegaban, todo ya estaba listo y la gente ya tenía una noción más o menos de lo que era que iba a venir, del rey, de su majestad, etc. Juan vino para preparar el camino del Señor. Él vino para hacer eso. Ahora, no era un hombre que tenía ropas de lujo o que comía langosta, lobster en los hoteles en los restaurantes de 5 estrellas. No. Ahora, era un hombre muy sencillo. La Biblia dice que se vestía con pelos de camelos y se alimentaba con miel y también con un animalito que quizás ni yo ni usted tendría coraje de comer, que se llama los calacoches o las langosticas que andan, no estas que están en el mar, sino los que saltan, los saltamontes. Esta era la alimentación de Juan. Y parecía hasta algo raro, porque en el tiempo de la ley no era permitido que se comiera eso. Ahora viene un hombre completamente diferente, un sistema completamente diferente. Estaba preparando el camino del Señor. Algo otro, algo de otra magnitud. Por lo tanto, la gente estaba encantados con el ministerio de Juan. Algunos, pero otros muy enojados y muy decepcionados, porque no estaba dentro del concepto de la religión judía. Principalmente su alimentación. Predicaba un arrepentimiento, la gente venía a él diciendo que quería bautizarse, bautizaba en el río de Jordán. Y él miraba a la gente y decía: raza de víbora, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Sabe qué es raza de víbora? Raça de serpientes malignas. Van primeiro produzir frutos de arrependimento. Ya usted sabe. La gente venía con: ay Juan, yo también quiero bautizarme. No, pero primero hay que arrepentirse. Y este era el mismo principio para que el Mesías iba a usar. Y Juan consiguió muchos discípulos. Hizo muchos discípulos, bautizando ahí en el río de Jordán, en esta agua que no es ni limpia siquiera, una agua poco sucia. Y él bautizaba en el río de Jordán a todos aquellos que se convertían, que se arrepentían. De manera que se quedaron conocidos como discípulos de Juan, pero luego Juan fue echado en la cárcel por Herodes, donde también perdió su cabeza. La persecución era muy fuerte. Juan dejó muchos discípulos, pero Juan también enseñaba a sus discípulos a hacer oración. Es importante saber que la oración que Juan enseñaba a sus discípulos era diferente de la oración que hacían los fariseos, que hacían el sistema antiguo de la religión judía. Él enseñaba una oración diferente, los discípulos sabían eso, porque ahora era una oración que se conectaba con el reino, era una oración del reino. Y cuando vino Jesús,
Jesús tenía una costumbre muy importante, muy linda, muy preciosa de orar. Jesús oraba constante, Jesús oraba constantemente. Y los discípulos aquí acercan a Jesús y dicen: Maestro, enséñanos a orar, así como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús entonces empieza a enseñar la oración. Es que los discípulos de Jesús vía él orando y quería saber cómo era esta oración, cómo hacer oraciones así. Porque las oraciones de Jesús eran oraciones que se conectaban directamente al Padre a través de una trascendencia. Jesús, cuando oraba, conectaba con el Padre, conectábase con el Padre. Era algo trascendental. Y los discípulos quedaron muy entusiasmados. Por lo tanto, pidió a Jesús que les enseñara a orar de la manera como Jesús oraba. También demandaban, que eso fue la costumbre de Juan, la costumbre de Juan, que estaba haciendo discípulos. Entonces, así como los discípulos, como Juan enseñó a sus discípulos, enséñanos a nosotros también. De una manera o de otra, el pedido de sus discípulos ya era una oración. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos orado pedindo a Dios que nos enseñe a orar? Yo creo que la oración más grande que podemos hacer es decir: Señor, enséñame a orar. ¿Hemos nosotros pedido a Jesús que nos enseñe a orar? ¿O simplemente llegamos delante de Él con una lista de supermercado, pidiendo todo lo que está ahí? Señor, arroz, macarrone, bonche, frijoles, tar. Tenemos una lista muy grande y echamos todo ahí al altar. Pero mejor que eso es pedir al Señor primero que le enseñe a orar. ¿Están dispuestos a aprender a orar? Aleluya. ¿Cómo oraba nuestro maestro? Así siendo, Jesús empieza a enseñarles. En primer lugar, la primera palabra fue: cuando oréis, decid. Bueno, hermanos, Jesús nunca rechaza ningún pedido. Ya saben ustedes, ¿no? Ya sabemos nosotros. Todo lo que pedimos a Jesús, Él está dispuesto a contestarnos. Si queremos aprender más de Él y pedimos: Señor, enséñanos, Él nos va a enseñar. Él enseña todo. Él es maestro por excelencia. Entonces Él dice: cuando orareis, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Esta ya es una oración diferente de la oración del judaísmo, porque los judíos no podían llamar a Dios de Padre. No es un sistema de la oración judaica llamar a Dios de Padre. Ellos llaman todo menos Padre. Ellos llaman Adonai, El Shaddai, Elohim, todos los términos de grandeza de Dios, que es maravilloso. Pero el llamar de Padre, no porque se entendía que Dios es tan grande y tan poderoso, tan majestuoso, que no puede tener hijos aquí en la tierra. Ahora, cuando Jesús enseña a orar, lo primero que dice es que debemos de llamar a Dios de Padre. Debemos de tener comunión con Dios en la oración. Debemos de decir primeramente: Padre que estás en los cielos. Y para ser sincero con ustedes, esta oración no es una regla que precisamente tenemos que decorar y decir, sino que aquí, en ese ejemplo, se abre una oportunidad, un horizonte muy amplio delante de nosotros para
para fluir en nuestras oraciones delante de Dios, con esos términos de adoración, con esos términos de conocimiento de que Dios realmente es nuestro Padre, podremos entrar en dimensiones muy poderosas delante de Dios en la oración. Amén. Hay los que oran con una cierta distancia de Dios. Mantiene siempre una distancia muy larga entre usted y Dios, entre usted y su Creador. El hecho de llamar a Dios de Padre, Jesús está diciendo a nosotros que así como un padre atende a su hijo, así como un padre está con su hijo y quiere siempre el bien para su hijo, así es Dios para con nosotros. Y cuando nosotros, y llamando a Dios de Padre, estamos acercándonos más y más a Dios. Estamos acercándonos más y más a Él en comunión, como hijo. Un padre no negará una cosa a un hijo, a menos que sea algo malo para él. ¿Ah? A menos que sea algo que le va a dañar la vida. Pero si es algo bueno, un padre nunca va a negar a su hijo, a menos que no le pueda dar. Ahora, el contrario de Dios es que Dios nos puede dar todo. Dios puede dar a nosotros todo lo que pedimos. Porque Él es soberano, Él es grande, Él es poderoso. Él es el Padre eterno, es el que Él tiene todo en sus manos. Dice la Biblia que la tierra es del Señor, todo es de Él. Nosotros también somos de Él. Dios nos da todo lo que pedimos. Dios atiende nuestra oración. Porque no estamos orando a un Padre que es limitado, que puede unas cosas y otras no. Dios puede todas las cosas. Y todo lo que es bien para nosotros podremos pedir a Dios. Con esas palabras o iniciando aquí con esos términos, Jesús nos dará a entender que la oración es muy importante en la vida de cada creyente, de cada hijo de Dios. Y el acercamiento al Padre es muy importante para que podamos ser atendidos en nuestras oraciones. Ahora, aquí él hace una comparación, bueno, a un hombre que tenía un amigo, el amigo vino de lejos, no tenía que comer en la casa, el amigo que recibió el otro amigo no tenía que comer en la casa, quería dar una buena recepción, pero no tenía, fue en la noche, tarde, en la casa de un otro amigo, para pedir algunos panes para poner en la mesa, y el amigo dijo: no me molestes, ya estoy en la cama, ya tengo mis hijos conmigo en la cama, no voy a levantarme para atenderte. Ahora el Señor dice aquí, os digo, en el versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y dará todo lo que necesite. Aquí el Señor nos está diciendo que la oración debe de ser insistente. Debemos de insistir en nuestras oraciones. No crea que la oración es una vez sola en la vida y, bueno, ya oré el mes pasado. Al mes pasado hice una oración. Y ya está bien. El Señor siempre nos deja claro que la oración es un proceso constante. Es una conversa constante con Dios. La oración del creyente, la oración de la iglesia, de los cristianos, debe de ser constante.
En el Islam se dice que tiene que orar, es obligado a orar 5 veces al día. Que tiene que orar 5 veces al día. En el cristianismo es diferente. En el cristianismo, el Dios verdadero nos enseña a orar sin cesar. Nos enseña a orar constante. Pablo habla a los tesalonicenses: orad sin cesar. ¿Y cómo podemos orar sin cesar? Tener una vida de oración constante. Orar sin cesar no significa que usted va a estar cada vez repitiendo palabras decoradas en la mente, estudiar una oración para seguir como hacíamos antes cuando estábamos, por ejemplo, en el catolicismo. Orar sin cesar es una comunión con Dios. Orar sin cesar es un espíritu de acercamiento a Dios, hacia Dios, donde todos los momentos estamos en conexión con Él. Usted puede estar trabajando y orando. No hay que parar el servicio para orar. Usted puede estar manejando y orando. Oración sin cesar es una vida de fluencia, es una vida de fluidez espiritual, donde el creyente fluye delante del Padre y está siempre en comunicación con el Espíritu Santo, en comunión con el Espíritu Santo. Yo no sé si me está entendiendo directamente o lo que quiero decir, pero creo que ahí estaremos, o sea, estamos en esta línea, ¿no? De verdad, orar sin cesar es orar con consistencia. Orar nunca es fácil para nadie. Todos tenemos problemas para orar. ¿Cuántos aquí les gusta orar? No sé. ¿Sí? Sin cesar. Ahora, cuando oramos, hay aquellos momentos que queremos nos doblar delante de Dios. Dóblese. No hay una posición en la Biblia para hacer oración que hay que ser así. Si hemos visto muchas oraciones en la Biblia que la gente se han doblado delante de Dios, o sea, arrodillado. Es bueno. No importa pero también hay oraciones que eran parados. Porque en la realidad, si nos doblamos el cuerpo y el corazón no se dobla, es difícil. Es como si nada pasara. Lo importante primero es doblar el corazón e entregar el corazón. Y arrodillarse es maravilloso, es muy bueno. Hace parte de una ética también en nuestra vida. En nuestra vida. Pero no es solamente esta la manera de hacer oración o la posición como estamos. Lo más importante es que adentro, en nuestro corazón, esté doblado delante de Dios. Que estemos con un sentimiento de humildad, con un sentimiento de arrepentimiento, y lleguemos a su presencia con actitud de acciones de gracias. Porque muchas veces pensamos que la oración es solo pedir. Hay personas que dicen: yo ya oré y ahora no tengo más nada que hablar. No tengo más nada porque ya hablé todo lo que tenía que hablar delante de Dios. Ustedes han visto esos hijos que se quedan: papá, 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 papá. Y usted ahí: sí, mi hijo, papá, papá, papá. No importa, puede ser así. Puede ser así. Dios es nuestro Padre. Y lo que Jesús está diciendo aquí es exactamente que Dios no se cansa en atender sus hijos. Dios no se cansa de atendernos.
quiero llamar este mensaje la oración perseverante. Yo creo que en los días en que vivimos se tornó más difícil para orar. Porque hay tantas cosas, la vida es tan rápida, todo es muy rápido. Y a veces cuesta uno con tantas cosas, tanto programa que tiene que atender de actividades diarias y tomar tantos minutos para la oración. Aló, Iglesia de Jesús. Tenemos que tener ética de oración. Aunque el día está duro, aunque está difícil, pero nunca se olvide como una hija de Dios, como un hijo de Dios, de sacar sus minutos para estar aparte con el Señor, para entregar su día, para pedir la bendición para su familia, para todos, para su iglesia, para sus hijos, para todos. ¿Ah? Para tener otras personas, el prójimo a nuestro lado. Señor, bendice mi prójimo, bendice, Señor, bendice la hermana tal persona, bendice mi hermana, bendice mi hermano. Eso hace parte de la ética en una vida cristiana fluyente, que fluye. La oración es la única herramienta que tenemos para acercarnos a Dios. No tenemos otra cosa. Ya ustedes saben que Jesús estaba por irse, ya no volvía. El Espíritu Santo vendría. Pero ahora la iglesia que se quedó aquí debe de quedar orando por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también nos ayuda en nuestros clamores. Cuando oramos y muchas veces no sabemos pedir lo que conviene, el Espíritu Santo nos enseña. Así como Jesús enseñó a sus discípulos, el Espíritu Santo sigue hablando en nosotros muchas veces. En los momentos que usted parece que está bloqueado, no puede orar, porque la cabeza está llena de tantas cosas. No menosprecie esos momentos. Ay, no voy a orar ahora porque no tengo nada en la cabeza. Es exactamente en esos momentos que Dios se glorifica en su vida. Cuando usted está esvaziado. Aleluya. Quando você está sem palavra, quando você está sem ânimo, doble-se delante do Senhor. Ele te vai bendecir, Ele te vai a visitar nesta hora. São momentos em que flui, porque você só tem que cumprir, só tem que estar a seus pés. E o Espírito Santo nos ajuda a orar. O Espírito Santo intercede com nós outros. Outro grande problema que temos para a oração é porque nosso tempo está completado com tantas coisas. Deixamos que tantas coisas tomem nosso tempo e já não podemos orar. E quando chega a hora da oração, não tenho tempo nem para orar, porque não administrou bem o tempo. Havia muitas coisas que poderia deixar e tomar a oração em primeiro plano. Quantos estão dispostos a orar aqui? Aleluia. Enseña-nos, Senhor, a orar como Jesus ensinou a seus discípulos. Esse foi, ou como Juan ensinou a seus discípulos. Esse foi o desejo de los discípulos. Então, se queremos que se muevan, las cosas se muevan en dirección hacia nosotros, hay que orar. Hay que orar. Buscamos um grande avivamento, queremos um grande avivamento. Pero se não oramos, não vai haver avivamento. Não há avivamentos na Bíblia que vinieron sem um despertar de oração. Alô? Não há? Nunca encontrei aqui. Não há. Primeiro Deus levanta um mover de oração. Primeiro temos que buscar
Y cuando buscamos, Dios envía hacia su pueblo la bendición. Eso también está escrito en 2 Crónicas capítulo 7, versículo 14. Dios prometió derramar un gran avivamiento sobre su pueblo por medio de la oración. En 1904 a 1905 se levantó un gran avivamiento en los países, en Gales, país de Gales se llama, ¿no? País de Gales. Un gran avivamiento se levantó. Evan Edward foi um dos protagonistas desse avivamento, quando com um grupo de gente começou a orar, a pedir a Deus que salvara o pueblo, que salvara os galeses. Houve um gran mover de Deus neste avivamento. E como orava Evan Edwards com seus amigos, eles diziam: bájame más, Señor, bájame más, Señor, para que tu nombre sea exaltado. Bájame, Señor, déjame hasta abajo e quédate hacia arriba e visita al país de Gales. Manda um avivamento al país de Gales. Deus levantou um avivamento que se quedou na história da humanidade, o avivamento do país de Gales. Deus levantou um grande avivamento em la calle Azusa, em Los Angeles, em América, quando um grupo de pessoas se reuniram para orar, buscaram a Deus. Buscaram a Deus por los Estados Unidos, buscaram a Deus que um grande avivamento se levantara em Los Angeles, em toda a América e em todo o mundo. E quem eram eles? Uma igreja imigrante de descendentes afros que estavam aí. Um homem cego de um olho, se chamava Simon. Começou a orar, pedindo um avivamento. E Deus derramou um grande avivamento nesses dias. Isso foi pelos anos 1900. Um grande avivamento aconteceu que se expandiu por toda a terra. Hoje, eu e você aqui em New Life DH somos frutos desse avivamento. Por quê? Porque de aí saíram missionários para toda parte do mundo. Deus visitou seu povo. As igrejas pentecostais se expandiram por todo o mundo, predicando o evangelho com poder, com autoridade. Hoje somos milhões em toda a terra. Salieron del avivamento que hubo en la calle Azusa en Los Ángeles. Aí quando estavam orando, Deus derramou sua glória de tal maneira que se veía fuego sobre la iglesia. La gente llamaba los bomberos, branduer, para apagar el fuego. El carro del branduer venía, cuando llegaba, decía: hay fuego, pero no hay calor. Era el mismo fuego que Moisés viu allá en la zarza. Havia um montão de gente aí orando e buscando a Deus. Graças a Deus, missionários, muita gente eram sanadas. Paralíticos andavam, cegos viam. Era algo impressionante o que passava aí na calle Azusa.
por toda parte. A igreja não parava de orar, não parava de orar. O avivamento se expandiu por toda parte. Chegou à Europa, chegou à Ásia, à África. Todas essas igrejas que vocês veem hoje, que estão na televisão, todos nasceram de aí. Alguém resolveu reunir-se para juntos buscar a Deus em oração. Não é avivamento sem oração, não é vitória sem oração. A igreja em nossos dias há que levantar-se para orar, para buscar a Deus em oração. Uma oração de 1 minuto, 2 minutos, não lhe leva a nenhuma parte. Deus nos ha dado 24 horas no dia. E será que não podemos dedicar, como dijo Jesus, ao menos 1 hora? Amém. Como Jesus disse a seus discípulos, não podem velar comigo ao menos 1 hora. 1 hora é pedir muito, não? A igreja del oído, em Coreia, a gente começaram a orar. Deus levantou um grande avivamento nesta igreja. Hoje está aí para quem queira ir a Coreia, que veja, a Coreia do Sul. A gente venia a orar e orava todo o dia aí. Escutei um testemunho de um pastor americano que foi aí, estava acostumado a orar. E quando chegou aí, que via que a gente se doblava a orar e oravam 2 horas, 3 horas. Digo, pero como que essa gente tanto ora? Finalmente estava em uma reunião e um dos pastores aí disse, desculpe pastor, porque hoje não podemos orar mais, oraram solamente 2 horas. E ele disse, bueno, se orou 2 horas e me está pedindo desculpa se eu não oro nem 1 hora, pero para eles 2 horas era nada. A Deus seja a glória. Hermanos amados, decimos entonces al Señor, vuélvete Señor, outra vez a nosotros. Vuelva esse desejo outra vez a nosotros. Vuelva esse desejo a su pueblo. Que podamos seguir orando al Señor. Hoy en día las reuniones de oración representan solamente un 3 o máximo 5% del tamaño de la iglesia. ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? ¿Están dispuestos? Y ahora, señores y señoras, una noticia de última hora. Les invito para venir el viernes que viene aqui a la igreja. Vamos a ver quanta gente vai estar aqui orando. O que está passando com a igreja de Cristo? E é uma coisa que o inimigo está tratando de poner um vírus, um desânimo, uma destruição, para que uno não se levante. Porque Satanás sabe que quando você está orando, a batalha dele está perdida. Satanás sabe que quando o creyente se põe a orar e a buscar a Deus, prepare-se ao inferno, porque habrá pérdida no inferno. É assim o que está escrito. Jesus disse, todo o que pedir a mi Padre creyendo, recebereis. E que mais? Satanás sabe que suas vitórias estão na quantidade que você ora. E isso é assim. Não é outra maneira.
Vuelve, Señor, otra vez tu presencia hacia nosotros. Que podamos praticar la oración persistente, la oración que persiste. Las grandes victorias alcanzadas en el pueblo de Dios siempre fueron por oración. Siempre es por oración. ¿Quieres tener intimidad con Dios? No se puede tener intimidad con Dios sin una vida de oración determinada. Podemos ser cristianos nominales, podemos ser cristianos y la fe está ahí. No significa que no son salvos. Pero ¿qué pasa? ¿Nos contentaremos solamente con la salvación? ¿Nos quedamos satisfechos solamente por ser salvos? Si nos quedamos satisfechos solamente por ser salvos, perderemos mucho de lo que Dios tiene para nosotros. Porque ¿quieres intimidad con Dios? ¿O quieres presencia de Dios? ¿Quieres ver cosas de Dios? Entonces intimidad. Intimidad, y la intimidad es por medio de la oración. Assim como as perdas em nossas vidas não podem resolver-se por si solas, também sucede em nossa vida espiritual. Há perdas, há algo que está, há pontos em sua vida que está em pérdida. Não se pode resolver por si sola, não vai parar por aí. Para solucionar, há que ter um antídoto, há que ter algo que vá parar. Não pode alguém ter uma enfermidade e querer, com o tempo se cura. Não se cura com o tempo. Há que tomar decisões para ir ao médico. Há que tomar decisões para usar remédio, para usar medicina, para sanar-se. E às vezes temos perda em todas as áreas. E que isso se vai. Isso se vai com o tempo. Não se vai com o tempo. Temos que orar, temos que pedir a Deus, temos que buscar sua presença, para que podamos ser vitoriosos, hermanos. Esse mensagem de hoje aqui é um mensagem que ao diabo não lhe gusta para nada, porque ele lhe quita os pelos quando vê que alguém está orando, se é que aún tem pelo. Quando vê que há um crente orando. Pablo era um homem que orava, era um homem que buscava a Deus. E havia um muchacho por aí que queria expulsar demônio em nome de Pablo. E sabe o que disse ele endemoniado? Dijo, eu conosco Pablo, conosco já sua fama, és um tremendo homem. Em outras palavras, és um homem que ora, és um homem que está com intimidade com Deus. E tu, quem eres tu? Hermanos, diz a Bíblia que esse endemoniado agarrou esse homem e deixou, como dissemos em papiamento, na huerca. Deixou desnudo. Assim sendo, hermanos, sem oração é impossível. Sem oração é impossível. Não, pero eu já escutei em YouTube um mensagem hoje. Não é mensagem que você escuta. A mensagem é uma coisa, oração é outra coisa. Oração é o tempo que dedicamos a Deus para buscar sua presença.
clamar a Dios por batismo con el Espíritu Santo. Los creyentes tenían deseo de llamar a otro aquí, en ese tiempo aquí. Ellos tenían deseo de llamar a otro. ¿Para qué? Para comunicar. Pablo dijo, yo quería hablar con ustedes para comunicar algún don. Amém? Quando vamos ter llamadas telefônicas assim? Bendição, irmã, bendição. Como está? Eu queria falar com você sobre alguma impartição de dones. Uau! Isso é forte, hein? Eu queria falar com você sobre dom. Deus me deu um dom e eu estou. Há dones que Deus está manifestando. Como é, irmão, tal dom? Isso estava assim, a igreja estava assim. Pablo disse aqui em Romanos capítulo 1, versículo 11 al 12, nos dice, porque desejo veros para comunicaros algum dom espiritual. Fellowship é bom, hermano, pero também os dones são melhores, não? Muitas vezes decimos, queremos ver para comer uma picanha juntos, para ter um fellowship. Aqui nós vemos outro linguagem aqui. Hermano, quero falar com você. Quero comunicar algum dom do Senhor. Falar sobre os dones. Há cristianos que não lhes gusta muito de muita conversa espiritual, não? Pero se não nos gusta de las conversas espirituales, ¿de qué nos gusta entonces? ¿Qué queremos entonces? A Dios sea la gloria. La iglesia venció y vencerá con oración. Nosotros venceremos com oração. Hoje eu hago aqui a você um desafio. Para chegarmos a Deus com uma atitude de oração. Para empezar um novo mover de oração dentro da congregação. Deixe-me dizer, todos os dias que chegamos aqui, chegamos sempre às 2. Chegamos às 2, podemos bajar aí a esta sala que está, já todos sabem. Então, quando chegue mais temprano, entremos aí, empecemos a orar. Empecemos a orar por el serviço, empecemos a interceder. Empecemos a orar por esos musicantes que estão aqui, esos líderes de alabanza, por todo o que vai passar no culto. Empecemos a orar por las vidas, empecemos a orar por a salvação de las almas. Vamos interceder, diga-lhe que está a seu lado, vamos orar. Amém. Porque se não lo hacemos, entonces estaremos en pérdida. Dice la Biblia que Pedro estaba en la prisión y la iglesia estaba orando por él. Pedro fue preso por las manos de Herodes. Y en la prisión, como la iglesia estaba orando, la Biblia dice que Dios mandó su ángel, y el ángel soltó a Pedro. Llegó y dijo, vamos, cíñete, vístete, vamos. Y pasó la primera puerta, la segunda puerta, después la última puerta, que era la puerta de hierro, que daba para la calle. Y Pedro aún no sabía que era el ángel del Señor. Dios puede mandar ángeles para librarte. Pedro nem sabia que era um anjo, ele pensava que era um homem normal, porque não tinha alas, não era como a gente hace os ángeles. Pero Deus, quando quer mandar um anjo para te sacar de uma situação, ele manda uma pessoa e depois esta pessoa é um anjo, porque você nem vai ver mais. Isso passou aqui com Pedro. E ele disse que quando chegou a la última porta, que era a porta de hierro se hace, se abre. Y el ángel, venga. Después llega Pedro en la iglesia, en la casa de la hermana María.
Y María estaba con mucha gente en la casa orando. Ay, Señor, Señor, orando. Pedro llega, toca en la puerta. Ah, la muchacha vino a ver. ¿Quién es? Ay, es Pedro. Sí, hermano Pedro. Hasta pensaron que era el ángel de Pedro. Aleluya. Usted sabe que la oración rompe las cadenas. Levantémonos todos.